¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto nuevamente encontrarnos. Estamos transitando por la unidad número 6. Estamos viendo en esta parte de tráfico, ingeniería de tráfico. Estamos en sistemas de conmutación, obviamente. En esta segunda parte vamos a aplicar muchos de los conceptos que hemos visto en la primera parte de tráfico, el video número 1 de tráfico, aplicado específicamente a las redes de telefonía. Es decir, que vamos a ver los conceptos de la ingeniería de tráfico, pero aplicado específicamente a las probabilidades que tiene una llamada de ser bloqueada o no, o de particularmente ser atendida y generar un circuito de comunicación para un abonado. Para esto vamos a ver lo que son las distribuciones de Poisson, que son necesarias para analizar cuáles son las colas de tipo markovianas que requieren distribuciones de Poisson. Vamos a ver lo que son los tipos de tráfico que tenemos, y según estos tipos de tráfico, cuáles son el tipo de central que vamos a tener, la capacidad de esa central. Entonces vamos a ver las tablas, las distribuciones de los llamados Erlang B extendido, Erlang C, la distribución de Poisson propiamente, la distribución de NSET, y eso nos va a dar un marco conceptual completo para ver cuáles son los tipos de centrales y cómo se acomodan estas centrales para los distintos tipos de tráfico que hemos visto en el capítulo anterior. Entonces, finalmente vamos a usar software para calcular justamente cuáles son las probabilidades de que un tráfico quede bloqueado, y en función de eso también vamos a saber, en función a cuánto tráfico queremos que quede bloqueado o que no quede bloqueado, cuánto es la cantidad de circuitos a los cuales los vamos a llamar servidores, que hacen falta necesarios en las centrales de conmutación. Habiendo visto este marco conceptual, vamos a avanzar en este interesantísimo capítulo, que es el último para la asignatura Sistemas de Conmutación. ¿Están listos? Vamos. Tablas de distribución. En las telecomunicaciones, el número de circuitos necesarios para atender una función particular se determina a través de lo que se llaman las tablas de tráfico. Estas tablas, en ocasiones, utilizan la palabra servidor en lugar de circuito. La palabra servidor permite el uso de estas tablas para predecir la cantidad de servidores necesarios. Cuando hablamos de servidores, estamos hablando específicamente de circuitos de conmutación si nos referimos a centrales de conmutación. Lógicamente, como la teoría es general, también se la puede aplicar a otras áreas de la tecnología que no son específicamente centrales de conmutación, sino, por ejemplo, servidores web, etc. Las tablas de distribución se utilizan diferentes tipos de tablas. Algunas de estas, como vamos a nombrar, son el Erlang B, el Erlang B extendido, el Erlang C, la distribución de Poisson. Sin embargo, también hay otras propuestas debido a otros factores, como son las costumbres, el uso, la tecnología. Entre estas nuevas propuestas están el Erlang K, el JK y el K2, la exponencial desplazada y la de logaritmo normal. Nosotros particularmente vamos a estudiar las clásicas, que son las de Erlang, Poisson, y vamos a agregarle una distribución adicional que no figura en esta diapositiva, que es la distribución de NSET para centrales más bien privadas. Por supuesto, vamos a tener una cuestión inicial para los tráficos que sean servidos por servidores en base a las tablas antes mencionadas, y esa condición es que la cantidad de llamadas entrantes o peticiones a un servidor
tengan una probabilidad de ocurrencia que siga una distribución llamada distribución de Poisson. Es decir, que las llamadas entrantes, el volumen de llamadas entrantes, la totalidad de llamadas entrantes, tengan una probabilidad de ocurrencia que siga lo que se llama una distribución de Poisson. ¿Qué es la distribución de Poisson? Es una distribución de probabilidades que dice, nosotros tenemos tanto universo de llamadas, en tanto universo de llamadas tenemos tal probabilidad de ocurrencia para tal situación. Por ejemplo, en este caso tenemos una probabilidad de ocurrencia de 0,1 para que 10 llamadas de las 20 totales que son atendidas sean, por ejemplo, bloqueadas. Entonces, esta curva dice que basándonos en esta cuestión real que tenemos una probabilidad de que en 20 llamadas 10 sean bloqueadas, entonces aparece cuál es la probabilidad para otras situaciones. En 20 llamadas, cuál va a ser la probabilidad que 2,5 llamadas sean bloqueadas. En ese caso, la probabilidad va a ser de 0,38. Este es Poisson. Poisson trabajaba en los juzgados en Francia alrededor del siglo XIX. Se llama Simeon Denis Poisson. En 1837 publicó un libro que decía más o menos cuál es la probabilidad que los crímenes lleguen a ser juzgados. Un trabajo importante de probabilidad, el cual describe la probabilidad como un acontecimiento fortuito ocurrido en un intervalo de tiempo, también puede ser de espacio, pero básicamente de tiempo, es un acontecimiento fortuito bajo las condiciones que la probabilidad de que un acontecimiento ocurre es muy pequeña, pero el número de intentos es muy grande, entonces el evento ocurre en algunas ocasiones. Del análisis de Poisson surgía básicamente porque él decía, ocurren muchos crímenes, pero hay una probabilidad cierta, pequeña, de que esos crímenes lleguen a ser juzgados. Entonces estableció una ecuación de probabilidad que en base a la probabilidad cierta, o sea, a la certeza de que tantos crímenes realmente llegan a ser juzgados, entonces para el universo de crímenes, ¿cuál va a ser la probabilidad de que eso ocurra? Obviamente, si ocurren muchos crímenes, esa probabilidad aumenta. Yo he querido poner algunas frases del libro de Don Quijote para que identifiquemos cuál sería aquella frase que más se ajusta a lo que estamos diciendo. A Dios rogando y con el mazo dando, a buen entendedor pocas palabras, al buen pagador no le duelen las prendas, a otro perro con ese hueso, bien predica quien bien vive, cada uno es hijo de sus obras, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. ¿Cuál de estas frases consideramos que es más adecuada para una distribución de probabilidades de Poisson? Poisson y Don Quijote. Aquí está Poisson, que piensa esa función de probabilidad, y Don Quijote, que piensa tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Es decir, el cántaro tiene pocas probabilidades de romperse, pero tantas veces ocurre que el cántaro va a la fuente que al final esa probabilidad va a hacer que se rompa.
en teoría de probabilidad y estadística, la distribución de Poisson es una probabilidad, es una distribución de probabilidad discreta que expresa a partir de una frecuencia de ocurrencia media, eso es la probabilidad que sabemos, la probabilidad de ocurrencia media, la probabilidad que ocurra un determinado número de eventos durante un cierto periodo de tiempo es una función que nos da la probabilidad de que ese evento suceda k veces. Esta es la función de probabilidad de Poisson, en donde lambda y k son las variables para la probabilidad. K es el número de ocurrencias del evento, es lo que nosotros queremos averiguar. Y lambda es la probabilidad que nosotros sabemos, es un número entero positivo que representa el número de veces que se espera que ocurra el fenómeno durante un intervalo dado. Esto es lo que sabemos y esto es lo que queremos averiguar. Entonces la función de probabilidad de Poisson dice que es igual al número e a la menos lambda por lambda a la k sobre k factorial. Lo que podemos notar fundamentalmente que la distribución de probabilidades, la función de probabilidad, es una distribución de tipo exponencial. Vamos a ver un ejemplo. Un cajero automático es usado cada 20 minutos por 6 personas. Esto es lambda. Esto es lo que sabemos. ¿Cuál es la probabilidad de que sea usado por 5, por 10 personas o menos de 5 personas? ¿Cuál será la mayor probabilidad? 6 personas son las que lo usan cada 20 minutos. Pero veamos, si baja la cantidad de personas, o sea, si esperamos, ¿cuál será la probabilidad de que sea usado por menos personas? Siempre el lapso a considerar va a ser 20 minutos. Un cajero es usado cada 20 minutos por 6 personas. Esto es justamente lambda. Lambda va a ser 6. Sea usado por 5, 10 personas o menos de 5 personas. Esto es K. 5, 10 o menos de 5 es K. Usamos la función de probabilidad de Poisson y hacemos la probabilidad en función de K y lambda. Entonces será un P de 5,6. Lambda, recordemos que es 6, que es lo que sabemos, y K es lo que queremos averiguar. Entonces tendremos E a la menos 6, E a la menos lambda, por lambda a la K sobre K factorial. Esto nos da 0,162, que equivale a que la probabilidad de que vengan menos personas al cajero, o sea, antes teníamos 6, que vengan 5, es de un 16,2%. Evaluemos ahora qué pasa si aplicamos la misma ecuación para más personas. Para más personas, la probabilidad disminuye drásticamente a un 4,10 personas. Y veamos, ¿cuánto será la probabilidad para que vengan menos de 5 personas? Para eso tenemos que hacer la suma de las probabilidades del 1, de 2, de 3, de 4 y de 5 para ver la suma de esas probabilidades nos va a dar la probabilidad total. Por eso pusimos la sumatoria. Resolviendo esta sumatoria de las probabilidades para cada valor de K, nos da 0,4483, que es un 44,83%. Quiere decir que hay mucha probabilidad que vengan menos de 5 personas. La mayor probabilidad es de que vengan menos de 5 personas en un lapso de 20 minutos, si es que
sabemos que en 20 minutos vienen 6 personas. O sea, sabiendo eso, hay más probabilidad de que vengan menos de 5 personas. Fíjense qué interesante. Vamos a ver un segundo ejemplo, tanto o más interesante que el que hemos visto actualmente. Bienvenidos al segundo videotutorial sobre teoría de colas. En este tutorial hablaremos sobre las probabilidades de Poisson. Tenemos la distribución de llegadas. Definir los procesos de llegadas para una línea de espera implica determinar la distribución de probabilidad para la cantidad de llegadas en un periodo dado. Para muchas de las situaciones de línea de espera, cada llegada ocurre aleatoria o independientemente de otras llegadas y no podemos predecir cuándo ocurrirá. Para esto tenemos la distribución de probabilidad de Poisson. La función de probabilidad de Poisson proporciona la probabilidad de X llegadas en un periodo específico. La función de probabilidad es como sigue, donde X es la cantidad de llegadas en el periodo, lambda es la cantidad promedio de llegadas por periodo y E tiene el valor de 2.71828. Para entender bien sobre el tema que estamos trabajando, vamos a realizar un ejemplo. Y tenemos: los clientes llegan a una ventanilla bancaria de autoservicio en una tasa de 9 clientes por hora. Para esto podemos usar la probabilidad de Poisson para calcular la probabilidad de X llegadas de los clientes a la ventanilla del autoservicio. Recordemos que lambda es la cantidad promedio de llegadas por periodo. En nuestro ejemplo, la tasa promedio de llegadas es de 9. Se desea saber las llegadas de los clientes por minuto. Por lo tanto, esto lo vamos a dividir por 60 segundos, que nos da como resultado 0.15 clientes por minuto. Para saber cuál será la probabilidad de que 0 clientes, 1 cliente y 2 clientes lleguen durante un minuto al autoservicio, utilizaremos la distribución de Poisson. Aquí tenemos la fórmula y lo primero que debemos hacer es reemplazar los valores. Recordemos que X es igual a la cantidad de llegadas en un periodo. Primero calculemos con 0 llegadas de los clientes. Reemplazamos la X en la fórmula con el valor de 0. Ahora reemplazamos el valor de lambda, que es 0.15. Como vemos, 0.15 elevada a la 0 potencia es 0. 0 factorial es 0. Solo nos queda e a la menos 0.15. Para saber el valor de e a la menos 15, este valor lo podemos obtener en una calculadora o empleando la tabla donde ya se encuentran estos valores. Vemos aquí 0.15, el valor de e a la menos lambda 0.15 es de 0.8607. Entonces reemplazamos e a la menos 15 por 0.8607. Entonces, la probabilidad de que haya 0 clientes o ningún cliente en un periodo de un minuto es de 0.8607. Ahora vamos a calcular con la probabilidad de que un cliente llegue en un minuto. Volvemos a nuestra fórmula, reemplazamos el valor de X por 1.
reemplazamos el valor de lambda y podemos ver que 0.15 a la 1 es igual a 0.15 por lambda a la menos 0.15. Reemplazamos el valor de lambda, que era 0.8607, lo multiplicamos y nos da como resultado 0.1291. Por lo tanto, la probabilidad de que un cliente llegue al autobanco es de 0.1291. Finalmente, calcularemos con 2 llegadas por minuto. Nuevamente con la fórmula reemplazamos x por el número 2, lambda por 0.15, y tenemos aquí la ecuación donde 0.15 al cuadrado nos da este resultado. A este lo multiplicamos por el valor de e a la menos 15. 2 factorial es igual a 2. Multiplicamos estos dos valores y lo dividimos para 2. El resultado es 0.0386. La probabilidad de que 2 clientes lleguen en un minuto al autobanco es de 0.0386. Aquí tenemos la tabla con los resultados obtenidos, que nos indica que la probabilidad de Poisson para la cantidad de llegadas de clientes al autobanco durante un minuto es: si llegan 0 clientes, la probabilidad es de 0.8607. Si llega un cliente, la probabilidad es de 0.1291. 2 clientes, la probabilidad es de 0.0386. Les recomiendo realizar más ejercicios sobre las probabilidades de Poisson, y les recuerdo que en el siguiente video tutorial hablaremos sobre la distribución de tiempos de servicio. Seguiremos trabajando con el mismo ejemplo de este tutorial. Bueno, espero que lo expuesto hoy les haya ayudado un poco, y como siempre les digo, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente tutorial. Hablemos de la distribución de Poisson. La distribución de Poisson se aplica a varios fenómenos discretos de la naturaleza. ¿Qué son los fenómenos discretos? Son aquellos que ocurren 1 o 2 o 3 o 4 veces durante un periodo de tiempo definido. Cuando la probabilidad de ocurrencia del fenómeno es constante en el tiempo, entonces tenemos alguna distribución de Poisson. Ejemplos de estos eventos que pueden ser modelados por una distribución de Poisson, por ejemplo, son el número de autos que pasa a través de un cierto punto de una ruta durante un determinado periodo de tiempo. O bien, si nosotros estamos escribiendo, el número de errores de ortografía que uno comete al escribir una única página. Nosotros tenemos una probabilidad de que, en función a cuánta ortografía sepamos, cometamos un error. Sabemos cuánto, pero si escribimos mucho, obviamente esa probabilidad puede llegar a aumentar. Tendremos más probabilidad de que tengamos más errores de ortografía si lo que escribimos es mucho. También el número de servidores web accedidos por minuto, y lo que nos importa, el número de llamadas telefónicas en una central telefónica por minuto, que eso es justamente lo que nos incumbe a nosotros. ¿Cuántas llamadas telefónicas puede llegar a recibir una central telefónica por minuto? Para ello, para averiguar cuántas llamadas telefónicas podemos tener y cómo vamos a tratar a esas llamadas, vamos a tener que hacer uso de la teoría de colas. La teoría de colas es el estudio matemático de las líneas de espera o colas dentro de una red de comunicaciones. Su objetivo principal es el análisis de varios procesos, tales como la llegada de los datos al final de la cola, cuánto tiempo está esperando en la cola, entre otros aspectos de las llamadas. Los procesos enviados a un servidor para su ejecución forman colas de espera
mientras no son atendidos. Esto, que no sean atendidos, se puede recibir una señal de línea de la que depende nuestro teléfono, por ejemplo celular, está ocupada si la central está colapsada en este momento. Vaya si sabemos de esto. Se forman las colas debido a que hay un desequilibrio temporal entre la demanda del servicio y la capacidad que tiene el sistema para suministrarlo. Si fuera la misma la capacidad del servicio que la demanda, no habría colas, pero ese desequilibrio es el que forma colas, y es lógico que se forme una cola, porque nunca va a haber tantos circuitos como peticiones de llamada hay. En la formación de colas se habla de clientes, tales como máquinas dañadas a la espera de ser reparadas. La espera en la cola. Los clientes pueden esperar en cola debido a que los medios existentes sean inadecuados para satisfacer la demanda del servicio. En este caso, la cola tiende a ser explosiva, es decir, que cada vez va a ser más larga a medida que transcurre el tiempo. Los clientes pueden que esperen temporalmente, aunque las instalaciones de servicio sean adecuadas, porque los clientes llegados anteriormente están justamente siendo atendidos. En telefonía, en las redes telefónicas se diseñan para acomodar la intensidad que se ofrece de tráfico con una pequeña pérdida, es la pérdida por bloqueo. El funcionamiento de los sistemas depende si esta llamada es rechazada de que también podría estar perdida. Normalmente los sistemas de desbordamiento hacen uso de rutas alternativas e incluso estos sistemas tienen una capacidad de carga finita o máxima de tráfico. El uso de colas permite que los sistemas esperen por las peticiones de su cliente hasta que los recursos estén libres. O sea, los recursos que dispone el servidor estén libres y mientras tanto esperen por las peticiones. Esto significa que si los niveles de intensidad de tráfico exceden de la capacidad disponible, las llamadas del cliente se pueden perder. La disciplina de colas determina la manera de cómo manejar las llamadas de los clientes. Define la manera en que les servirán, la orden de las cuales se sirven y la manera en que los recursos se dividen entre los clientes. Vamos a ver algo más de teoría de colas. Bienvenidos al primer video tutorial sobre teoría de colas. Hoy daremos una pequeña introducción sobre los conceptos básicos del tema. Como sabemos, las colas son un aspecto de la vida moderna que nos encontramos continuamente en nuestras actividades diarias. Hacemos cola en el banco, hacemos cola en el supermercado o hacemos cola para recibir algún tipo de servicio. El fenómeno de la espera no es una experiencia que se limite solo a los humanos. Los trabajos esperan a ser procesados en una máquina. Los aviones vuelan en círculo hasta que la torre de control les dé permiso para aterrizar. Los automóviles se detienen ante la luz roja. Como vemos, el estudio de las colas es importante porque proporciona tanto una base teórica del tipo de servicio que podemos esperar de un determinado recurso, como la forma en la cual dicho recurso puede ser diseñado para proporcionar un determinado grado de servicio a los clientes. Por tanto, se plantea como algo muy útil el desarrollo de una herramienta que sea capaz de dar una respuesta sobre las características que tiene un determinado modelo de colas. La teoría de colas es el estudio matemático del comportamiento de las líneas de espera. Esta se presenta cuando los clientes llegan a un determinado lugar demandando un servicio a un servidor
el cual tiene una cierta capacidad de atención. Si el servidor no está disponible inmediatamente y el cliente decide esperar, entonces se forma la línea de espera. El origen de la teoría de colas está en el esfuerzo de Agner Kraut, que en 1909, al analizar la congestión de tráfico telefónico para cumplir la demanda de servicios en el sistema telefónico de Copenhague, dio como resultado todas estas investigaciones en una nueva teoría denominada la teoría de colas o teoría de líneas de espera. Sistema de colas. Es el sistema en el cual los productos o clientes llegan a una estación, esperan en una fila o cola, obtienen algún tipo de servicio y luego salen del sistema. A continuación hablaremos de los elementos de un modelo de colas. Como vemos en este gráfico podemos ver que los clientes son la fuente de entrada, es decir, llegan a un lugar específico, realizan una cola, se someten a una disciplina de servicio, son atendidos por los servidores y finalmente salen del sistema siendo clientes servidos. Hablaremos en primer lugar sobre las fuentes de entrada. La fuente de entrada o población potencial se genera por los arribos o clientes para el servicio. Esta tiene tres características principales, que son el tamaño, la entrada o fuente y el comportamiento. Tamaño. La fuente de entrada o población potencial, una de sus características es el tamaño. Este es el número total de clientes potenciales, es decir, la población de entrada. Esta puede ser finita o infinita. La fuente de entrada puede ser programada o aleatoria, es decir, los clientes a ser atendidos de una manera programada, un paciente cada 15 minutos o de una manera aleatoria. Finalmente tenemos el comportamiento de las llegadas o fuentes de entrada. Aquí tomamos en cuenta los tiempos de llegadas. Existen básicamente dos clases de tiempos de llegadas: las deterministas y las probabilistas. Las deterministas es el tiempo en el cual los clientes sucesivos llegan en el mismo intervalo de tiempo fijo y conocido. Las probabilistas, tiempo en el cual el tiempo entre llegadas sucesivas es incierto y variable. Es decir, aquí hablamos de la distribución de probabilidad exponencial. Otro elemento del modelo de cola son los clientes. Es todo individuo de la población potencial que solicita un servicio. El número máximo de clientes admisibles puede ser finito o infinito. También tenemos otro elemento que es la cola o fila. Dentro de esta está la capacidad de la cola. Y la capacidad de la cola es el máximo número de clientes que pueden estar haciendo cola antes de comenzar a ser servidos. De nuevo puede suponerse finito o infinito. Como sabemos, también tenemos la disciplina de servicio. La disciplina de servicio se refiere al orden en el que se seleccionan sus miembros para recibir el servicio. La disciplina de servicio puede ser FIFO, que quiere decir primero en entrar, primero en salir. También tenemos LIFO, que es conocida como pila, que consiste en atender al cliente que ha llegado al último. Y tenemos las dos opciones, que es RSS y Zero, que esta selecciona clientes de manera aleatoria. Otro elemento del modelo de colas es el mecanismo de servicio. Dentro del mecanismo de servicio tenemos los servidores, que son los que proporcionan el servicio al cliente, que puede ser uno o varios.
Dentro de esta también tenemos el tiempo de servicio, que ya habíamos visto antes, que puede ser determinista o probabilista. Dentro de los mecanismos de servicio podríamos tener una línea, un servidor. Una línea, múltiples servidores. Varias líneas o colas y también varios servidores. Una línea, servidores en secuencia y la salida. Finalmente tenemos el proceso de salida. Aquí podemos considerar dos tipos que son: el cliente abandona la cola después de ser atendido. Este es un sistema de cola de un paso. Y la otra es: los clientes o productos reciben un servicio, pero se trasladan a otro para ser sometidos a otro proceso, lo que da como resultado una red de colas. Con esto hemos terminado lo que es la introducción conceptual con respecto a teoría de colas. Los siguientes tutoriales serán más prácticos, específicamente en el tutorial 2, en el que les sigue de este, hablaremos sobre las probabilidades de Poisson y realizaremos un ejercicio. Si desean acceder al siguiente tutorial, aquí les dejo el enlace, o ingresen a mi página web, que también les dejo en el enlace, donde encontrarán este y más videos. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente tutorial. Andrei Andreyevich Markov fue un matemático ruso que nació en Riazán, en Rusia, el 14 de junio de 1856. Ahí está Markov. Markov es recordado particularmente por su estudio de las cadenas secuenciales, que consiste en que variables al azar, en las cuales la variable futura está determinada por la preexistente, es decir, lo que habíamos hablado de Poisson, pero independientemente de la manera que ésta se generó de sus precursoras. Este trabajo lanzó la teoría de los procesos estocásticos. Y esta teoría ha sido tan importante que las matrices estocásticas redondas se encuentran en el propio motor de búsqueda de Google, donde el ranking de enlaces está trabajado con una distribución estacionaria de una matriz de tipo estocástica. El Markov hizo una teoría, y esa teoría da lo que se conoce como la distribución markoviana. La distribución markoviana tiene algunas condiciones. Si los arribos tienen que tener una distribución de tipo exponencial, tal como la de Poisson. Esa es una característica, una condición para que la distribución de entrada sea markoviana. También, si las salidas o tiempo de atención presentan también una distribución exponencial. El sistema de colas markoviano permite estudiar la formación de colas de usuarios que requieran un servicio frente a uno o más servidores. Este es David Kendall. David Kendall fue un científico inglés que nació en el 15 de enero de 1918 y murió hace poco en el 2007. Fue un estadístico y un matemático inglés que fue muy conocido por su trabajo de probabilidad, análisis de la forma estadística, líneas de ley y sobre todo por la teoría de colas. Fue un catedrático de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Cambridge. David Kendall introdujo la notación de colas de tipo A, B, C
en el año 1953. Ha sido desde entonces extendida a una notación 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde los números se reemplazan con letras. Veamos qué son esos números. Ese código va a describir los procesos de llegada. Los códigos usados son 1, o sea, el primer número puede ser M, D o G. Si es M, es que tiene una distribución markoviana. La tasa de llegada tiene una distribución de Poisson, significando una distribución exponencial para los tiempos entre llegadas. Si tiene el número, o sea, el primer código es D, quiere decir que son llegadas de tipo determinística, es decir, que siempre son las mismas. O G es para una distribución general de los tiempos entre llegadas o del régimen de llegadas. El segundo número es un código similar que representa el proceso de servicio, el tiempo de servicio. Se usan los mismos símbolos. Por ejemplo, si es markoviano, será MM. El tercer número, el 3, es el número de canales de servicio o servidores. Y el cuarto es la capacidad de sistema o el número máximo de clientes permitidos en el sistema, incluyendo esos en servicio. Cuando el número está al máximo, las siguientes llegadas son rechazadas. Entonces, si nosotros tenemos M3 100, quiere decir que tenemos una central que atiende una distribución markoviana que tiene 3 servidores y que atiende como máximo a 100 clientes y el resto son rechazados. Otro tipo de, estas colas nos van a dar origen a lo que llamamos la distribución de Erlang-B. Un caso particular de esta situación es el modelo MMNN. El M estamos diciendo que es markoviano, es decir, que tiene una distribución de Poisson de las señales de entrada, de las llamadas entrantes. Erlang-B no hay una cola de espera, sino n recursos y n usuarios como máximos. En este caso no tenemos una cola de espera. Si habría una cola de espera, tendría que ser que tenemos algo que permita almacenar esas llamadas en una cola. En el Erlang-B no tenemos este almacenamiento. En el caso del Erlang-C, si llega un usuario n+1, o sea, es rechazado. Este último modelo es el que se aplica en la telefonía convencional. Otro caso particular es el Erlang-C o el MMN, donde la capacidad del sistema es ilimitada. Aunque haya solo n recursos, en caso de llegar el recurso n+1, pasará a una cola de espera, pero no es rechazado. Es decir, tenemos el Erlang-B, en donde sí se rechaza porque tenemos un n máximo, el número 4 corresponde al n máximo de cantidad de llamadas que son recibidas y que pueden ser atendidos por un número n de sistemas de conmutación o de conmutadores y que requiere una distribución markoviana, o el Erlang-C, en donde el cuarto dígito no se pone directamente, ya que nunca rechaza llamadas, ¿sí? En ese caso, las llamadas que deberían ser rechazadas en un Erlang-B las pone en una cola de espera. El número 5 es el orden de prioridad en que los trabajos de la cola son servidos. Por ejemplo, puede ser First Come, First Serve, FCFS, o First In, First Out, FIFO. Entonces puede ser que el primero que viene es el primero en ser servido, o que el primero que entra es el primero que sale. También puede ser Last Come, First Serve, o Last In, First Out. El último en venir es el primero en ser servido, o el último en entrar es el primero en salir.
Eso es lo que llamamos una pila LIFO. Todo esto está definido por el código número 5 de la codificación de colas. Puede ser también Service in Random Order 0. Entonces atiende en cualquier orden a las llamadas entrantes. O Processor Sharing, que vamos a tener que se comparten los recursos. Y el número 6 es el tamaño del origen de las llamadas, el tamaño de la población desde donde los clientes vienen. Eso limita la tasa de llegada. Es decir, recordando, todos estos números y toda esta codificación se refiere particularmente a la notación de Kendall, en donde podemos definir con todos estos códigos cómo es una cola de servicio. En el caso del Erlang B, la expresión del Erlang B es esta: A sobre n exponencial sobre 1 más A sobre 2 exponencial más K más A sobre n exponencial. Esta expresión no es muy aplicable, por lo que se usan programas especiales o tablas de doble entrada, porque la resolución es de tipo interactiva. En la expresión esta del Erlang B, A es la probabilidad de bloqueo. ¿Se acuerdan de Poisson? Es la probabilidad de bloqueo. Perdón, no A, sino E es la probabilidad de bloqueo, y A es la intensidad del tráfico expresada en Erlang, donde N es el número de servidores, que son los conmutadores en el caso de la telefonía. Hay dos grupos de tablas. La primera, como función del número de servidores y de la probabilidad, es decir, la intensidad máxima de tráfico para n conmutadores y una probabilidad de pérdida dada. Y otra tabla, E como función de n y de A, es decir, la probabilidad de bloqueo en función de la cantidad de conmutadores y de la intensidad de tráfico. Acá tenemos la tabla 1 y acá tenemos la tabla 2. Observemos la tabla 1, que tenemos probabilidad de pérdida, número de servidores. Y lo que vamos a tener como variable es el flujo. Y en este caso tenemos el número de dispositivos y cuánto es el tráfico, ¿no? Cuánto es A. Y lo que nos va a dar es la probabilidad de pérdida. Vamos a hacer unos ejemplos para trabajar mejor con estas tablas. Por ejemplo, ¿qué cantidad de conmutadores se requieren para obtener una probabilidad de bloqueo de 0,01 si se tiene un tráfico de 60 Erlang? Entonces, nuestra probabilidad es de 60. De 0,01, nos vamos hasta 60 y obtenemos el valor 83. Entonces, ¿qué cantidad de conmutadores se requieren para tener una probabilidad de bloqueo de 0,01 si se tiene un tráfico de 60 Erlang? Para una probabilidad de bloqueo de 0,01 con un tráfico de 60 Erlang vamos a requerir 83 servidores o conmutadores. Un ejemplo en la tabla 2, donde en la tabla 2 decidimos si tenemos 75 conmutadores y una tasa de intensidad de tráfico de 70 Erlang, ¿qué probabilidad de bloqueo vamos a tener? Bien, entonces partimos de lo que sabemos. Sabemos que tenemos 75 servidores
e intersectamos con la cantidad de intensidad de tráfico y nos da la probabilidad de pérdida. Si tenemos 75 conmutadores y una tasa de intensidad de tráfico de 70 Erlang, ¿qué probabilidad de bloqueo tendremos? Tendremos una probabilidad del 5,1%, 0,051675, que es lo que nos da la tabla. Este es el esquema para el Erlang B. Tenemos fuentes infinitas con parámetros de llegada aleatorios, tenemos un cierto grado de servicio y servirá a una cantidad n de llamadas y las otras van a ser bloqueadas. Recordemos que si la tasa de llamadas entrantes es de lambda por unidad de tiempo y la duración media de una llamada es h, entonces el tráfico A en Erlang es lambda por h. Tenemos también el Erlang B extendido. Lo que diferencia el Erlang B del extendido es que aunque sigue la misma suposición de entrada con fuentes infinitas y la misma fórmula, un porcentaje de las llamadas bloqueadas son retroalimentadas hasta que se brinde el servicio. Es decir, un punto intermedio entre el Erlang B y el Erlang C. La fórmula de Erlang B extendido se ocupa principalmente para modelos como lo que llamamos un pool de modems. Por ejemplo, cuando existía servidores de internet basados en llamadas telefónicas por modems, entonces uno hacía una llamada, lo atendía un modem y generaba la conexión PPP con el servidor de internet. Pero si no lo podía atender ningún modem, entonces el sistema del pool de modems lo ponía en espera hasta que se desocupe algún modem. Eso es el Erlang B extendido. Entonces tenemos fuentes infinitas, parámetros de llegada aleatorio, tenemos el grado de servicio, las llamadas servidas, algunas bloqueadas y un porcentaje de las bloqueadas se realimentan en una cola para cuando esté desocupado el sistema de conmutación. La fórmula del Erlang C también asume una infinita población de fuentes, las cuales ofrecen en conjunto un tráfico de A Erlangs hacia n servidores. Sin embargo, si todos los servidores están ocupados cuando una petición llega a una fuente, entonces se introduce en una cola. A diferencia del Erlang B, el Erlang C calcula la cantidad de circuitos conmutadores necesarios, asumiendo ya que hay llamadas que quedan en cola hasta poder ser cursadas. Su principal aplicación es los call centers. Claro, cuando uno llama a un call center, generalmente si todos las personas que atienden, que vienen a ser los servidores, están ocupados, nuestra llamada es puesta en cola y nos dicen espere que todos nuestros agentes están ocupados, y mientras tanto nuestra llamada está en espera. La fórmula de Erlang C asume que una cola es formada para mantener las llamadas que no pueden ser atendidas en forma inmediata. Esto quiere decir que los entes bloqueados serán retardados en el servicio. Las consideraciones del cálculo son que las fuentes son infinitas, como siempre, el tipo de entrada tiene una distribución de Poisson y se tendrá retardo en las llamadas perdidas. El tiempo de espera también es exponencial. Entonces tenemos fuentes finitas, parámetros de llegada aleatorios, tenemos un cierto grado de servicio, tenemos las llamadas servidas, las llamadas bloqueadas, pero estas llamadas bloqueadas van a una cola de espera. Esta es la ecuación de la probabilidad del Erlang C, donde A es la intensidad total de tráfico ofrecido en unidades de Erlang, N es la cantidad de servidores y PW es la probabilidad de que un cliente tenga que esperar para ser atendido. Finalmente tenemos la fórmula de NSET.
La fórmula ENSET, así llamada por el matemático e ingeniero ENSET. La fórmula está relacionada con las anteriores, pero se utiliza para no una población infinita de llamadas como teníamos antes, sino para una población finita de S orígenes en lugar de una población infinita de orígenes que asume la distribución de Erlang. Por ejemplo, una empresa que instale una central necesita saber el número mínimo de circuitos de voz que es preciso contratar hacia y desde la red telefónica. Pero en este caso nosotros sí sabemos cuántos son nuestros usuarios. Un enfoque aproximado es utilizar la fórmula Erlang B. Sin embargo, si se tiene un pequeño número de extensiones, debe en su lugar utilizar un cálculo más exacto proporcionado por la fórmula de ENSET. Esta es la fórmula de ENSET, donde E es la probabilidad de bloqueo, A es el tráfico en Erlang generado por cada origen cuando está desocupado, S es el número de orígenes. Esto en el Erlang no es sabido, en este caso sí, porque sabemos cuántas oficinas tenemos, y N es el número de servidores, que por supuesto es la cantidad de conmutadores que tenemos. Debido a que hay un número finito de servidores, la tasa de llegada de las nuevas llamadas decrece a medida que nuevos orígenes, como por ejemplo abonados telefónicos, pasan a estar ocupados y por lo tanto no pueden originar nuevas llamadas. Bien, estimados, así concluimos este curso finalizando de conmutación, y vamos a tener una serie de ejemplos con las calculadoras que para usar Erlang B, Erlang C y las clases anteriores que están en sistemas telefónicos para que puedan recurrir a esta información. Vamos a entrar en esta página www.erlang.com/calculator/RLB Erlang B pronto, y que les sirva este material a esta página. Para en esta página podemos calcular directamente con el calculador de Erlang B. Muchas gracias. Tenemos el ingeniero, conocemos un valor, si lo conocemos, y cuál es el desconocido. Por ejemplo, acá está planteando para un caso de un bloqueo de un 1%, y vamos a poner que tengamos un tráfico de 80 Erlang. ¿Cuánto sería la cantidad de líneas necesarias? Presionamos el botón calcular y nos da que para un tráfico, para un bloqueo del 1% teniendo un Erlang de 80, necesitamos 90 líneas. Ahora, si nosotros reducimos esto, le decimos que no sea un 1%, que sea un 5%, por ejemplo, entonces se reduce el número de líneas necesarias. Si reducimos esto a un 10%, o sea, habilitamos un gran porcentaje de bloqueo, entonces necesitamos 78 líneas. Y si nos vamos a un 20% de bloqueo, vamos a ver que obviamente necesitamos menos líneas. También podríamos querer averiguar cuánto sería el bloqueo o la probabilidad de bloqueo bajo una determinada condición, que por ejemplo que mantengamos nuestros 80 Erlangs y tengamos una X cantidad de líneas. Por ejemplo, si tuviésemos 50 líneas, 50 servidores, nosotros tendríamos una posibilidad de bloqueo de casi el 40%. Y si reducimos la cantidad de líneas, vamos a tener una posibilidad de bloqueo del 63%. También podemos calcular en base a la cantidad de líneas y la posible bloqueo cuántos son los Erlangs, que vamos a traficar. Si nosotros tenemos por ejemplo 80 líneas con una posibilidad de bloqueo de 0.1, o sea del 10%, vamos a ver cuántos Erlangs son los que vamos a poder trabajar. 82 Erlangs. Ahora, si nuestra probabilidad de bloqueo fuese mucho menor, fuese de 0,01, o sea un 1%, y tenemos 80 líneas, vamos a poder tener un tráfico de 65 Erlangs solamente. De esta forma podemos usar nuestra calculadora para Erlang B. Vamos a buscar una calculadora dentro de la misma página. La página es www.erlang.com/calculator. Hay varias opciones de calculator.
vamos a buscar el Erlang B extendido. El Erlang B extendido lo que tiene es que incorpora qué porcentaje de llamadas bloqueadas van a reintentar. Lo mismo que con el otro, tenemos por ejemplo un 80 Erlangs con una probabilidad de bloqueo conocida del 10%, pero podemos realimentar 50% de reintentos. Calculamos y tenemos 97 líneas. Si nos vamos a un 10% de bloqueo, entonces bajamos a 96 líneas. Y un 70% de bloqueo nos lleva a un valor similar. Si nosotros cambiamos el bloqueo y lo llevamos a un 20%, ahí ya las cosas son más drásticas, cambia a 78, y acá si cambiamos la cantidad de reintentos, cambia drásticamente, ya tiene mucho más incidencia la cantidad de líneas versus la cantidad de llamadas que nosotros realimentamos. Si nosotros subimos, vemos que aumenta el número de líneas porque hay mucha realimentación. El software funciona exactamente igual que el anterior que hemos visto. El Erlang C, como hemos visto, se usa más que nada para calcular los call centers, porque nosotros vamos a dejar en espera. Entonces nos pregunta cuántas llamadas tenemos por hora. Digamos que tenemos 100 llamadas por hora. Cuánto dura en promedio cada llamada. Digamos que dure 10 minutos. 10 minutos son 600 segundos. ¿Cuánto es el promedio de espera? Vamos a decir que podamos dejar esperar 60 segundos. Entonces lo que nos va a decir es cuántos servidores tenemos que tener. Entonces el número de agentes requeridos durante esta hora es de 21 agentes. Si nosotros incrementamos la duración de las llamadas, nos va a decir que tenemos una necesidad de más servidores. Igualmente podemos elegir la calculadora NSET, en donde la diferencia con la calculadora del Erlang B es que nosotros tenemos un número de fuentes finitas. Nosotros sabemos cuántos usuarios tenemos. Entonces, bueno, vamos a calcular la cantidad de líneas sabiendo cuántos usuarios tenemos. Entonces, supongamos para un Erlang de 80, con una probabilidad de bloqueo del 1%, para 500 usuarios, vamos a necesitar 95 líneas. Ahora, si el número de usuarios fuese de 100, vamos a necesitar 88 líneas. Si la probabilidad de bloqueo la incrementamos a un 20%, entonces vamos a necesitar muchas menos líneas. Así es como tenemos entonces diferentes calculadoras en esta página que nos van a permitir calcular varias otras cosas. Por ejemplo, ya para la parte digital tenemos una calculadora que nos permite saber cuánto es el ancho de banda según la cantidad de servidores de voz IP que tenemos. Si nosotros tenemos una cantidad de servidores de caminos de voz, por ejemplo de 600, bajo una condición de determinada compresión y para una duración de 20 milisegundos de paquetería, vamos a tener que necesitamos por lo menos 180 caminos necesarios.
180 es el número necesario acá, vamos a poner 170, y el ancho de banda en ese caso va a ser en kilobit por segundo, va a ser necesario 4 megas.